Hola, hola, buenas noches para todos. Es un gusto estar aquí una vez más con ustedes en esta oportunidad para hablar de la palabra de Dios. Les envío un saludo muy especial y un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo, bien sea por primera vez o a los jóvenes victoriosos que decidieron disponer este tiempo para adorar al Señor y para escuchar de su palabra. Entonces, como siempre, vamos a colocar este lugar y este espacio en las manos de Él para empezar a aprender respecto a lo que Él tiene por enseñarnos el día de hoy. Entonces, amado Padre Celestial, te damos las gracias por este maravilloso día. Gracias porque tú nos has respaldado, porque nos has enseñado a creer, a confiar y a ver, Padre Santo, más allá de nuestros ojos naturales. Gracias por tu amor incondicional, por siempre estar con nosotros, por tu poder soberano y gracias por amarnos en la medida que lo haces, amado Señor. Te pido que pongas en nosotros gracia y favor y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro espíritu y se haga viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy es muy interesante porque tenemos un tema bastante especial y dice así. El título es Aprender a confiar en el Dios en el que creo. Aprender a confiar en el Dios en el que creo. Vamos a meditar un momento en el título. Yo creía que creer y confiar significaban lo mismo, ¿sí? Por mucho tiempo yo decía, bueno, creer y confiar en sí es lo mismo, porque si yo creo, yo estoy confiando, pero resulta que tienen ciertas diferencias. Entonces, quiero hacerles una pregunta. ¿Es posible no confiar en el Dios en el que creemos? Es decir, nosotros decimos que creemos en Dios, ¿cierto? ¿Es posible que no confiemos en Él, aún diciendo que creemos en Él? Para esto vamos a entender un poco lo que significa la palabra creer. Yo creo que es hasta chistoso decirlo porque la utilizamos constantemente en nuestro diario vivir, ¿sí? Es una palabra que estamos utilizando normalmente, pero ¿realmente sabemos el significado? O quizás se nos ha perdido un poco de tanto que la repetimos y la repetimos. Es como de esas cositas que uno sabe en el fondo qué significa, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y qué es? Es como, no, pero no es algo que tú dices, sino que se siente, ¿sí? El creer, el confiar. Entonces vamos a leer algunos conceptos acerca de lo que es creer. Dice, creer, considerar una cosa como verdadera o segura, pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Y hay otra que dice, considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ella, ¿sí? Es creer, es entonces, no tenemos la certeza de algo, pero creemos, ¿sí? ¿No se les parece un poco a confiar? Bueno, vamos a ver entonces lo que es confiar. Dice, confiar, esperar con firmeza y seguridad. Y es aquí donde está la diferencia, ¿sí? Porque bueno, creer es algo que es probable que sí, es probable que no. Nos mantenemos ahí como en la esperanza, ¿sí? Pero lo que es confiar es esperar con firmeza. Cuando tú confías tienes la convicción absoluta de que así va a ser. Y la seguridad. Entonces es allí donde está como esa diferencia, por lo que yo creo que sí es posible no confiar en el Dios que creemos, pero no, eso no está bien, porque creer y confiar deben ir de la mano. Encontré unas frases que me llamaron mucho la atención en un blog acerca de lo que es la confianza y acerca de cómo esta confianza puede afectar nuestra vida, ¿sí? Nuestro diario vivir. Y dice, si creemos en algo o alguien es porque confiamos en ese algo o alguien, decía el dueño del blog. Cuando confiamos nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades, nos permitimos crear. Sin confianza no podemos amar y no podemos abrirnos a la posibilidad de recibir amor. ¿Por qué? Porque el amor en sí es lanzarse al vacío. Cuando tú decides confiar en alguien, cuando tú decides abrirle la puerta de tu corazón a alguien, estás lanzándote al vacío, para bien o para mal. Tienes como la convicción de que las cosas pueden que salgan bien, pueden que salgan mal, pero vas a ir con la esperanza de que vas a dar lo mejor de ti, ¿cierto? Cuando decides amar a alguien. Y ahora con el Dios Todopoderoso, ¿por qué se nos hace tan difícil confiar en Él? ¿Por qué se nos hace tan difícil en medio de la prueba, en medio de la tribulación, decidir dar ese paso de fe y decir, Dios, yo confío en ti, yo espero en ti pacientemente sin importar lo que salga bien o lo que salga mal? Por mucho tiempo yo decía, no, está bien dudar, somos seres humanos, podemos dudar, podemos ir como que sí, como que no. No, la verdad no, cuando uno empieza un crecimiento en Dios,
Uno tiene que aprender a tener la certeza, a tener la convicción, a ser así como David. Cuando hablábamos la vez pasada, hace como 2 jueves, acerca de David y las características que él tenía, que a pesar de ser muy joven, él tenía la confianza puesta en Dios, él tenía la convicción, tenía delante de él un gigante, pero él confiaba en que Dios iba a estar con él y no confiaba de, bueno, sí yo confío, pero voy con duda. No, la confianza y la duda no van juntas. Confío es, dejo la duda a un lado y decido seguirte, decido creerte, decido obedecerte. Por eso es tan importante tener la convicción, tener la certeza y no andar tambaleando entre será que sí, será que no, será que es por ahí, será que mejor espero. No, si tú sabes que confías en Dios y tienes que, por ejemplo, tomar una decisión, que es en lo que he estado trabajando últimamente en mí, en tomar decisiones fuertes y radicales, tienes que aprender a pedirle al Espíritu Santo de Dios sabiduría, pero también tienes que aprender a decidir. Cuando tú decides, la decisión debe ser definitiva, porque una decisión que un día es sí y el otro día es no, puede tener inconvenientes. Y lo digo desde la experiencia, porque me ha pasado cuando un día me parece bueno algo, pero al día siguiente la verdad no me convence. Y es cuando eso significa que debemos tener más intimidad con Dios, más intimidad con Él para poder buscarlo, porque no podemos confiar en alguien que no conocemos. Se nos hace muy difícil confiar en un desconocido que venga aquí a darnos todo, ¿sí? Un desconocido que venga y no, mire, yo le voy a dar su trabajo, yo le voy a dar lo que usted necesita, yo voy a pagar todos sus gastos. Uno se queda como, pero que querrá cambio, eso de tan bueno no dan tanto. Y a uno le han enseñado a ser muy desconfiado, porque dicen que todas las personas tarde o temprano van pelando el cobre. Pero con Dios no sucede lo mismo. Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que ya hemos visto en lo que hemos estado estudiando en estas reuniones de jóvenes, en que Dios siempre está ahí para nosotros. Y las promesas de Él son más grandes, son más fuertes, son más poderosas, los caminos más extensos para que nosotros podamos vivir una vida plena, próspera y feliz con Él, que es lo que Él quiere. No significa que en el camino no vayan a haber tropezones o no vayan a haber momentos en el que tengamos que demostrar o se ponga a prueba nuestro carácter, pero es necesario para que crezcamos, es necesario para que demostremos que el Señor está con nosotros y que nosotros confiamos en Él. Vamos a leer una historia que me gusta mucho. Hablábamos de David hace 2 jueves, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Saúl. Y vamos a ver cómo Saúl, a pesar de ser el rey de Israel, apartó su corazón de Dios por hacer las cosas a su manera y cómo esto afectó su vida. Entonces, el pasaje está en 1 Samuel 15. Vamos a leer rápidamente esta historia. Dice, Saúl derrota a los amalecitas. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Un hombre de Dios le estaba hablando a Saúl. No era cualquier hombre, era un profeta de Dios y era en sí la voz de Dios hablando. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganados, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a la ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Préstenle mucha atención a lo que pasa a continuación. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. ¿Cuál era el mandato del Señor? Destruye por completo a toda la nación. ¿Y él qué hizo? Capturó a Agag, el rey amalecita, y destruyó el resto. Pero dejó una cosa, ¿cierto? ¿Qué más pasó? Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor le dio una orden a Saúl. No le dijo, vaya y escoja usted con qué quiere quedarse y el resto mátelo y destrúyalo. Él le dijo, ve ahora y destruye por completo a toda la nación.
era un mandato de Dios. Y antes de decirle eso, él le había dicho, escucha atentamente lo que el Señor quiere decirte. Y aún así, él creyó que podía obedecer a medias, acomodar lo que el Señor le había dicho para hacer su conveniencia, lo que a él mejor le pareciera. Ahora, la siguiente historia en el mismo capítulo está en 1 Samuel 15:10. El título es así. Me parece impactante. El Señor rechaza a Saúl. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. O sea, para Dios la obediencia a medias es desobediencia. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Samuel sabía el poder que Dios tenía en su vida. Samuel conocía a Dios y sabía que si Dios estaba diciendo esto, que se había arrepentido, que lamentaba el hecho de haber nombrado a Saúl rey, sabía que era algo fuerte, que lo que Saúl había hecho estaba demasiado mal, porque con el Señor no se juega y a él no se le puede obedecer a medias. Dice, no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. La obediencia es lealtad. Dios la toma como lealtad. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl y alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo, lleve a cabo el mandato del Señor. O sea, tras de todo él se había convencido que había llevado a cabo el mandato del Señor. Y había ido a hacer un monumento en su nombre. Dice, entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. O sea, se quedó con eso y pensó que con eso podía hacer un sacrificio al Señor, cuando el Señor lo que quería era destruirlo. Él había dejado un mandato y Saúl creyó que podía ser más bueno que Dios y brindar en honor de Dios un sacrificio con ovejas y cabras que habían mandado a matar y a destruir antes. Entonces Samuel le dijo, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Esta parte es fundamental. Samuel conocía a Dios porque sabía que para él era más importante la obediencia. Samuel de por sí había sido toda su vida muy obediente y Saúl lo conocía de oídas, ¿sí? Había oído de Dios, pero no lo buscaba y no se rendía totalmente a él. Y eso que Dios había tenido un trato especial con él y había transformado su corazón, pero él había creído más en su propia prudencia. A pesar de que Dios haga una obra en nosotros, somos nosotros los que decidimos si seguimos y confiamos al Señor o si decidimos seguir nuestra propia prudencia y nuestro propio entendimiento. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esta historia me parece impresionante, sobre todo estas últimas palabras que dijo Samuel, porque debemos ponerlo en práctica. La palabra de Dios no pasa, ¿sí? Pasa de generación en generación, pero no es cambiada. El Señor sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre, y al igual que sus mandatos. Y en esta parte, o sea, hay algo muy importante que debemos entender y es que nosotros no podemos desobedecer.
ni podemos rebelarnos en contra de Dios. Él lo ve que es peor que la hechicería, o sea, y la hechicería es algo fuerte. Él lo ve como un pecado muy grave, la desobediencia, y hace que ya no seamos aceptos a Él. Y ahora vamos a ver la parte, digamos que más importante de por qué Saúl hizo lo que hizo. Saúl implora perdón. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora por favor perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Tuvo miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no confiamos. ¿Por qué no confiamos? Porque no conocemos lo suficientemente a Dios. Porque quizás tenemos cosas en nuestro corazón que no hemos dejado que Él llene por completo. Porque quizás nos ha costado entregarle cosas, porque lo vemos como un Dios pequeño. Pregúntese usted ahí un momento, ¿por qué no confío en Dios en medio de la tribulación? ¿Por qué cuando viene la tormenta? ¿Por qué cuando tengo que mostrar mi carácter? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué dudo? ¿Por qué caigo? ¿Por qué callo? ¿Sí? Porque muchas veces callamos cuando sabemos que Dios tiene las palabras precisas en nuestra boca. Y yo siento que todo esto es falta de intimidad, desde mi punto de vista y desde lo que me ha pasado a mí personalmente. Usted va a tener su espacio ahí para que pueda reflexionar en esta palabra, pero yo voy a dar mi punto de vista de lo que me ha pasado a mí personalmente, y es que cuando dejo de tener intimidad con Dios y vienen las pruebas, se me hace muy difícil tomar decisiones sabias, se me hace muy difícil no llenarme de temor, me lleno de nervios y me siento paralizada, siento que no puedo caminar, siento que es como, pero esto va a arruinar mi vida, porque yo siempre he pensado que una decisión puede cambiar tu vida. Si tú hoy decides tomar un camino diferente para irte para el trabajo, puede cambiar tu vida esa decisión tan pequeña. Entonces no es que vivamos con más miedo aún de no, Dios mío, me puede pasar algo, no, es descansar en el Señor, rendir toda nuestra ansiedad delante de Él y decirle: Padre, yo confío en ti y tú has formado en mí un guerrero, tú has venido formándome desde, no sé, un año, un mes, el tiempo que lleves conociéndolo, toda una vida como yo, que es desde los 6 años que lo conozco, pero verdaderamente que haya decidido rendir mi vida a Él como desde los 18 en sí, y ahorita tengo 23. Decidiendo entregarle todo a Él, decidiendo confiar, decidiendo mantenerme firme, y es cuestión de decisión. No podemos servirle a Dios a medias, no podemos decir que creemos en Dios cuando realmente no estamos confiando en Él, ¿sí? Porque creer es como, no es tan fuerte como confiar, ¿sí? Creer es, bueno, sí, puede llegar a pasar. Confiar es no. Yo tengo la confianza en que va a ser. Si el Señor lo dijo, así será. Y Él acá tiene muchísimas promesas para nosotros. Por eso es tan necesario que leamos su palabra día a día, para estar llenitos de Él y para que cuando lleguen las pruebas, llegue la tribulación. ¿Qué pasó cuando Jesús fue tentado? El diablo vino a tentarlo con la palabra. ¿Y Jesús qué hizo? Respondió con palabra. Él tenía la firmeza y la fe puesta en Dios, porque sabía que era su Padre y porque conocía la palabra. Si viene el enemigo a tentarnos y viene a ofrecernos cosas y viene a hacernos dudar de nuestra propia identidad, porque si lo hizo con Jesús ese sinvergüenza, no le importa hacerlo con nosotros. Entonces debemos tener clara la palabra de Dios para poder enfrentar todas estas circunstancias, para poder responder con sabiduría. Y cada día los invito a que le pidan al Espíritu Santo de Dios que les dé sabiduría. Espíritu Santo, enséñanos a pedir como conviene. Y nada, aprender a confiar en Él, eso es lo más importante. Por más de que vengan las cosas del mundo a susurrar al oído, o por más que se vea el panorama demasiado oscuro, yo siempre recuerdo la historia de David y Goliat y digo, si un muchacho pudo con solo una piedra y una lanza matar a un gigante más alto de 3 metros, que pesaba un montón, ahora yo también soy una hija de Dios, y Dios también está conmigo y yo confío en Él. Entonces, así si lo hizo en la antigüedad y hemos visto que ha sido y ha hecho cosas sobrenaturales en nosotros a lo largo del tiempo, ¿por qué no seguir confiando en Él? ¿Por qué no dar ese paso de fe? ¿Por qué no decidir lanzarnos al vacío con Él? Y estoy segura de que Él no nos va a dejar caer. Él va a estar ahí con nosotros porque lo ha prometido. Ahora vamos a leer algo que me llamó mucho la atención. Es respecto a David
después de que pasó todo lo de David y Goliat, después de que él tuvo que huir de Saúl, pues para los que conocen la historia y los que no, así más o menos se las cuento. Saúl tuvo celos de David porque vio pues que era muy usado por el Señor, derrotó a muchos ejércitos enemigos y pues todo porque él confiaba en Dios. Ahora vamos a ver en 2 de Samuel 7, se llama así el título, Pacto del Señor con David. Vamos a leer rápidamente este pasaje que me pareció muy interesante y dice: una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy nunca he vivido en una casa, siempre fui de lugar en lugar, en una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que he sido y destruí todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como se lo retiré a Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Wow. Aquí vemos cómo aún David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, trató de hacer, tuvo como un pensamiento de hacer algo bueno para Dios, ¿sí? Dijo, no, pero ¿cómo es posible que el arca de Dios no tenga un techo? Sí, se la pasa en una carpa de lugar en lugar y no tiene un sitio establecido. Pero sabemos que los propósitos y los planes de Dios son mucho más grandes. Y es aquí donde, pues, todo el pacto que hizo Dios con David, de que ya tenía un propósito más adelante, de que iba a levantar a su hijo, que él era el que iba a construir el templo, etc. Y le dio una promesa gigante. Ahora, ¿qué hizo David? Dice, oración de gratitud de David. Ya le habían dado un mandato, ¿cierto? Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor soberano, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora, Señor soberano, sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. ¿Tratas a todos de esta manera, oh Señor soberano? ¿Qué más puedo decirte? Tú sabes cómo es realmente tu siervo, Señor soberano. Debido a tu promesa y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, oh Señor soberano! No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Te hiciste un gran hombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones y a los dioses que le impidieron el paso. Hiciste de Israel tu pueblo para siempre, y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Él no le dijo, ay no, pero pues sí, ¿quién soy yo? Entonces voy a hacer lo que yo quiera. Él le dijo, oh Señor, yo soy tu siervo, haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia.
Aquí fue un paso de confianza. Parece increíble todo lo que Dios dijo que iba a hacer. Parece como yo, pero el que sacaste de cuidar ovejas, pero yo siendo tan joven, pero yo que he pasado por tanto, ¿por qué soy valioso para ti? Pero aquí luego Él dice, yo soy tu siervo y haz lo que prometiste para mí y mi familia. Es el paso de confianza, de no voy a poner más en duda lo que tú dices. Yo no sé por qué soy tan valioso delante de ti, pero tú lo sabes, así que haz como lo que te plazca conmigo. Confírmalo como una promesa que durará para siempre, que tu nombre sea honrado para siempre, de modo que todos digan, el Señor de los ejércitos celestiales es Dios sobre Israel, que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, yo me he atrevido a elevarte esta oración porque le revelaste todo esto a tu siervo con las siguientes palabras: construiré una casa para ti, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor soberano, tus palabras son verdad, y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Ahora que te complazca bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre delante de ti. Has hablado, y cuando conoces una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. De verdad que esta palabra me parece hermosa. Me parece hermoso cómo David decide seguir al Señor, cómo David decide confiar, cómo a pesar de que esto parezca algo imposible, él decide decir, no, yo confío, yo creo en que va a ser así, y empieza a caminar por esa promesa. No siguió con el cuento de, ay, yo le quiero construir un templo, ay, pero es que tan chévere, Dios, ¿por qué no me deja construirle un templo? ¿Qué tiene de malo? No es que tiene de malo, es que no es la voluntad del Padre, y los caminos de Él son mucho mejores que los que nosotros creemos que pueden ser buenos. Entonces, hoy es una invitación para que decidamos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Por mucho tiempo yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué David fue tan amado? ¿Sí? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué lo llamaba así Dios? Porque estaba dispuesto. Y debemos estar dispuestos a obedecer, debemos estar dispuestos a confiar, debemos estar dispuestos a caminar de su mano, debemos dejar toda duda a un lado. De nada sirve vivir de duda en duda de ¿será que sí me ama lo suficiente el Señor? ¿Y será que sí me va a respaldar? Pero si el mundo dice que yo no valgo nada, pero si yo no soy como el mundo plantea, si no soy ese estándar perfecto que muestran las revistas, no importa. Para Dios eres deseable porque eres su creación, hecho a su imagen y semejanza. Entonces, hoy te invito para que tomes un tiempo para reflexionar en todas esas veces en las que quizás no has obedecido a Dios o no has seguido su camino o te has sentido así como atribulado. Incluso si en este momento te sientes así, te invito para que hagas un alto y decidas cambiar. ¿Sí? Decidas hacer un alto en la historia y decir, bueno, esa era la antigua Alejandra, ya no va a seguir siendo así, a partir de hoy yo renuncio a todo esto delante de ti, pongo toda mi ansiedad delante de ti y voy a empezar a caminar por ti, porque tú respondes, y créanme que Él va a responder y Él va a respaldar, porque Él no va a dejar avergonzados a sus hijos, y porque Él, un corazón contrito y humillado, no rechaza jamás. Espero que de verdad esta palabra haya quedado en sus corazones y que tengan un tiempo para meditar en él. Recuerden leer el manual de instrucciones, que es lo más importante, y permanecer confiando en su presencia. Él no los va a dejar solos. Y bueno, de verdad que espero que estén muy bien y los quiero mucho.